Recibirlos esta tarde, jueves 21 de noviembre, en el Museo Francisco Villa, y agradecemos la presencia de nuestras autoridades que hoy nos acompañan. Tengo a bien presentar al general de brigada diplomado del Estado Mayor, Isaac Bravo López, comandante de la 10ª Zona Militar, por la cual pido un fuerte aplauso. En representación del presidente constitucional del municipio de Durango, nos acompaña el subsecretario Antonio Mier. En representación de la diputada Susi Carolina Torrecilla Salazar, nos acompaña el ingeniero Rocío Ramos. Asimismo, en representación de la diputada Florisela Leal, nos acompaña el ingeniero Perla Rentería. Tenemos el honor de recibir al maestro Francisco Javier Pérez Mesa, director general del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Recibimos con honor al maestro Fernando Marco Calleros García, director del Archivo Histórico del Estado. Nos acompaña el maestro José Antonio Morales Guzmán, tercer regidor del Ayuntamiento de Durango. Asimismo, recibimos a los alumnos de la Escuela Preparatoria Nocturna de la UGED, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, del Colegio de Bachilleres Plantel Juana Villalobos y personas que asisten a la Escuela de la Tercera Edad. Bienvenidos. En este momento escucharemos la ejecución de las dos marchas militares, la primera Infantería y la segunda Felipe Ángeles, a cargo del 85 Batallón de Infantería perteneciente a la 10ª Zona Militar.
Vamos a brindarle un fuerte aplauso al 85 Batallón de Infantería, perteneciente a la Banda de Guerra de la 10ª Zona Militar. En este momento tengo a bien presentar a nuestros invitados que nos van a exponer sobre el tema 20 de noviembre, estallido de la Revolución Mexicana. Recibamos con un fuerte aplauso al profesor Esbardo Carreño Díaz, director del Museo Francisco Villa. Nos acompaña el subteniente archivista Marco Ulises Rodríguez Chindo. Nos acompaña el profesor Anacleto Hernández y Hernández, cronista de Cuencamé. Recibimos también a la licenciada Claudia Isela Gallego Rangel, quien fungirá como moderadora. Damos palabra. Bien, como primer panelista tenemos al maestro Anacleto Hernández Hernández, oriundo de Cuencamé, egresado de la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, y también tiene algunos estudios muy destacados en investigación histórica, paleografía, patrimonio cultural, historia del arte, historia regional de Durango, entre otros. Él ha participado en innumerables conferencias, mesas redondas, como lo es en mesas redondas de museos comunitarios, Camino Real Tierra Adentro, la Revolución Mexicana en Cuencamé, la quema de Cuencamé, la historia del señor Mapimí, entre otros. Les quiero comentar que como escritor tiene importantes obras publicadas, como es la historia del señor de Mapimí, venganza y represalia contra el pueblo inerme, la quema de Cuencamé, guía de la parroquia de San Antonio de Padua, de Real y de Minas de San Antonio de Cuencamé, Cuencamé en armas, origen y fundación de Cuencamé y monografía de Cuencamé. Puedo comentarles su amplio currículum del maestro, sin embargo hice una breve semblanza para dejarle espacio y él empiece a comentarnos sobre su tema. Muchísimas gracias, maestro. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que para mí es un honor platicar sobre la revolución porque provengo de un pueblo altamente revolucionario, lo llevamos en la sangre, el villismo y hasta en el nombre. Entonces, pues me voy a circunscribir a platicar de los antecedentes, de las condiciones objetivas y subjetivas que dieron origen o que más bien detonaron el movimiento armado en la región de Cuencamé. La región de Cuencamé, desde antes, durante y después de la revolución, fue considerada como una región altamente insurrecta. Su gente, por tradición de lucha, se ganó esa fama desde cuando la llegada de los españoles, que los indígenas del valle se opusieron a que los despojaran de la tierra y el agua. Sin embargo, durante la creación de las haciendas y mediante una ley porfirista llamada Ley de Terrenos Baldíos y Demasías, trataron de despojar a los indígenas, sobre todo a dos comunidades, Santiago y San Pedro de Oquila, de sus tierras. Esto obviamente pues despertó el descontento de los indígenas de la región, que se opusieron a la aplicación, abiertamente se opusieron a la aplicación de esta ley porfirista. Sobre todo encabezados por el señor don Calixto Contreras, que mediante el consenso de estos dos pueblos fue nombrado representante o líder para que los encabezara esta lucha en contra de las haciendas vecinas, sobre todo la hacienda de Sombretillo de Campa y Atotonilco de Campa. Sombretillo, que era la que más mostraba el interés por apoderarse de estos terrenos,
de la familia López Negrete. Algo tiene que ver para que Calixto y un tal Doroteo Arango, gracias a esta familia, pues tomaran las armas. Los campesinos de Ocuila se opusieron. Para ese entonces, más o menos a principios de 1900, ya ellos habían formado un club liberal con la influencia de los hermanos Flores Magón. Este primer club liberal derivó en los famosos células del Partido Liberal Antirreeleccionista. Entonces, ya con esas condiciones objetivas subjetivas de lucha, se empezaron a organizar en un comité que ellos le llamaron Comité de Defensa de los Pueblos Unidos de Santiago y San Pedro de Ocuila, que tenía como único propósito defenderse ante los intentos expansionistas de las recién creadas haciendas en todo lo que es el municipio de Cuencamé. Vale decir que Durango fue uno de los estados donde más cundió el latifundismo. Por ahí nos dice Pastor Rue que el estado de Durango, casi todo el estado de Durango, pues eran dueños nada más 19 familias de hacendados. Y mediante esta ley se fueron apoderando de los terrenos baldíos, entraron las compañías delindadoras, los declaraban libres, y esta era una medida legal o legaloide para que los hacendados fueran acrecentando sus terrenos. En Ocuila, como pueblo libre, no se dejaron, se organizaron, inclusive mediante el amparo de la justicia federal, que los amparó en 1901 ante los intentos de los hacendados, y fue un caso muy sonado, porque este amparo lo ganaron los indígenas, porque, claro, aquí surgió otra figura, tenían la asesoría del señor don Severino Ceniceros, que se desempeñaba como secretario del Juzgado de Letras de Cuencamé y conocía bastante de leyes. Le ganan el amparo a los hacendados y esto, pues en lugar de apaciguar los ánimos, los encendió más. Los hacendados, los López Negrete, que tenían una influencia muy amplia, una de las familias más connotadas de aquí de Durango, y que estaban incluso amparados por el gobierno del estado, su compadre Esteban Fernández, estaban amparados por el gobierno de la República. El vicepresidente Corral estaba casado con una prima de los López Negrete, entonces tenían los campesinos de Ocuila tenían todo en contra. Sin embargo, eso no menguó su ánimo para seguir luchando porque no les fueran invadidas sus tierras. Y llegamos hasta 1905-6, en el que los hacendados definitivamente tuvieron que utilizar la fuerza pública, ¿sí? Los rurales de ese tiempo, el ejército, para desalojar de manera violenta a los indígenas. Y esto encendió más los ánimos, pasaron de la lucha legal a la lucha extralegal. Don Calixto Contreras, como lo había nombrado líder, pues era la cabeza visible, es tomado preso y como castigo lo mandan al servicio forzoso de leva, que era muy común en ese tiempo, es decir, a prestar servicio forzoso en el ejército, en algún regimiento del ejército. Igual que un tal insurrecto allá por el sur, Emiliano Zapata, que le aplicaron el mismo castigo. Don Severino Ceniceros es amenazado de muerte si sigue defendiendo a los indígenas de Ocuila. Don Calixto, pues ya prestando su servicio de leva, gran favor que le hicieron, ¿no? Nunca se imaginaron que iba a ser el gran líder revolucionario, entonces aprendió el manejo de las armas, las tácticas y todo eso. De tal manera que en 1909 los campesinos de Ocuila y de Santiago y todo el valle de Cuencamé, ante las hostilidades, ahora sí ya más radicales por parte de los hacendados, toman por la fuerza el Palacio Municipal de Cuencamé. La primera acción que tomaron fue sacar de la cárcel a don Severino Ceniceros, y don Calixto, al darse cuenta de estos, se viene y encabeza, ahora sí, por medio de las armas, a los campesinos del valle. Con estas palabras,
Señores, pasó el tiempo del papeleo y de los amparos, ahora sí viene el tiempo de las armas. De tal modo que cuando estalla la revolución, 20 de noviembre de 1910, son los primeros que se presentan con Panchito Madero en San Luis Potosí y le muestran su adhesión, su apoyo al plan de San Luis Potosí. Entonces fueron los primeros que tomaron las armas en el Valle de Cuencamé y en toda la región. Se apoderan de toda la parte noroeste del estado de Durango, los municipios de Nazas, el semidesierto y parte del norte del estado, donde surge otro líder que pues ya todos lo conocemos, Tomás Urbina. Pone sitio a la ciudad de Durango. En esta ocasión, en esta etapa maderista, no logran tomarlo, puesto que se dan cuenta que Porfirio Díaz renuncia, que era el objetivo, renuncia a la presidencia de la República. Después se viene el golpe de Estado que ya todos conocemos, la usurpación del poder por parte de Victoriano Huerta, y los antiguos maderistas de Cuencamé vuelven otra vez a tomar las armas. Vuelven a tomar las armas y el municipio, el ayuntamiento de Cuencamé, encabezado por don Severino Ceniceros como jefe político, es el primero que manifiesta su inconformidad, se inconforma a reconocer el gobierno, a legitimar el gobierno de Victoriano Huerta. Y eso, pues obviamente, el ejército huertista enfoca sus baterías hacia la región de Cuencamé. Los de Cuencamé, ya con esa experiencia de lucha que habían tenido durante la etapa maderista, se vuelven a organizar en lo que ellos llaman una junta revolucionaria, ahí en Cuencamé, con el concurso de otros líderes como Orestes Pereira, que estaba de jefe de guarnición de Nazas, y se preparan, porque seguramente el ejército federal huertista tenía como objetivo tomar Cuencamé. Ellos ya los estaban esperando, ya estaban armados, y es así como se inicia en Cuencamé también esta etapa contra el huertismo. Don Calixto Contreras participa ahora sí en la toma de Durango, nombran como jefe a Urbina. Sin embargo, no les gustó la forma en que Urbina dirigió la toma de Durango, permitió el saqueo, permitió que la ciudad se incendiara. Don Calixto le dijo a su gente, la acuarteló, dijo, no, la revolución no se hizo para eso, para saquear, para robar. Los acuarteló, incluso les dijo que el que desobedeciera la orden y el que participara en el saqueo iba a ser pasado por las armas. Don Calixto Contreras participa en la Junta de la Loma famosa, donde se conforma la División del Norte. Él es uno de las propuestas para ser jefe de la División del Norte. Sin embargo, en el último momento declina y nombra y se adhiere a la propuesta de Francisco Villa, diciendo que tenía más experiencia, tenía más fama de bragado, de valiente, y que era el indicado para dirigir la División del Norte. Nace la División del Norte en la Hacienda de la Loma, todos sabemos, el 29 de septiembre de 1913. Don Calixto asistió a la Junta de la Loma con el grado militar de coronel, y una de las primeras acciones que tomó el general Villa ya como jefe supremo de la División del Norte, es nombrarlo o darle la categoría, la jerarquía de general de brigada. Y es así como lo nombra jefe de la Brigada Juárez del estado de Durango. Y bueno, ya todas las batallas que libró la División del Norte seguramente las va a platicar el profe Esbardo. Lo que sí les digo es que la mayoría de los revolucionarios que se habían levantado en Cuencamé se distinguieron, algunos en la Brigada Juárez que comandaba don Calixto Contreras, ya ascendido a general, otros en la Brigada Robles. En casi todas las brigadas de la División del Norte había gente de Cuencamé, algunos como jefes, algunos simplemente como comandantes, algunos, pero todos, en casi todas las brigadas había gente de Cuencamé.
Por eso, de ahí la explicación de por qué surgieron tantos generales revolucionarios. Algunos pensarán, bueno, pues todos estaban a la orden de don Calixto. No, algunos se fueron a Chihuahua bajo las órdenes de otras brigadas, incluso de la propia Brigada Villa, a las órdenes de Toribio Ortega, a las órdenes de los demás jefes de las brigadas. Y su participación fue muy destacada, tanto en la toma de Torreón, ya como División del Norte, como en la segunda toma también, donde se distinguieron ya bastante en la segunda toma, y en la toma de Zacatecas. Ahí en la toma de Zacatecas se vio la conveniencia de la Brigada Juárez de don Calixto Contreras dividirla en dos, porque era la más numerosa, y surge la Brigada Ceniceros al mando de don Severino Ceniceros, también general. Después se viene la etapa de la lucha de facciones, muy lamentable. Cuencamé siempre fue considerada una región insurrecta, peligrosa, altamente insurrecta, y desde las dos etapas anteriores, la maderista como la huertista o constitucionalista, siempre se vio la conveniencia por parte del ejército de arrasar Cuencamé, de desaparecerlo, quemarlo, y esto se vino logrando en esta etapa de la lucha de facciones. Cuando es derrotada la División del Norte en Celaya, don Calixto se viene a su región, derrotado también. La lucha la continúan por el sistema de guerra de guerrillas. El gobierno carrancista les ofrece la amnistía, algunos lo aceptan, otros no, entre ellos don Calixto. No acepta la amnistía y menos el armisticio, entregar las armas, porque él sentía que todavía no le cumplían con su propósito, que era el reparto de las tierras o la restitución de las tierras que les habían arrancado los latifundistas hacendados. Don Calixto Contreras, finalmente, al no aceptar la amnistía y en un acto de llegar a un acuerdo, lo convocan aquí a la ciudad de Durango para ahora sí firmar la amnistía, y don Calixto es asesinado antes de llegar a la hacienda que habían puesto como punto para reunirse, en la hacienda del Chorro. Ahí es asesinado por el ejército carrancista, y bueno, pues es el único que tiene, el Congreso del Estado es el único que tiene el nombre de uno de los generales de Cuencamé. Yo por lo pronto pues ahí le dejaría. Yo creo que hay mucho que platicar ya de estas etapas de la revolución, se lo dejamos a mi amigo y gran historiador también, Eduardo Carreño. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Anacleto. Bueno, pues toca el turno al profesor Eduardo Carreño Díaz, quien es historiógrafo, cronista, escritor y promotor cultural. Es oriundo de la población de Guzmán y Hernández, conocido como La Noria, egresado de la Escuela Normal Carlos A. Carrillo. Bueno, quiero comentarles que el maestro Eduardo Carreños se dedicó exitosamente a la docencia durante 40 años, dando clases desde nivel educación básica hasta nivel medio, superior y profesional, donde su labor docente ha dejado huella positiva en todos sus exalumnos. En su segundo hogar, San Juan del Río Durango, fue nombrado cronista